No he comenzado a predicar y ya me dejaron sin voz. Y tengo mensaje como para hora y media. En esta mañana estamos agradecidos con el Señor porque Dios es bueno. Dios ha sido bueno toda la semana. ¿Fue bueno toda la semana? ¿Fue bueno toda la semana? ¿Será bueno la semana que viene? Señor, será bueno la semana que viene. Y nosotros descansamos en la bondad de Dios. Y en esta mañana queremos saludar a las personas que nos visitan. Tenemos una pareja que viene de Tegus, nuestra querida Tegus. Bienvenidos a CCI Panamá. Hay diferentes personas que nos visitan. Estamos agradecidos con el Señor porque amamos los catrachos. ¿Dónde están los catrachos? Aquí levantando manos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Señor es bueno. Señor, decimos los catrachos, decimos a los hondureños. Para el que no sabe qué estoy hablando, decimos a los hondureños. Y estamos nosotros en esta mañana entrando en la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos el tema Poderosas en Dios. Estaba recordando que hace algunos años Pastor Daniel predicó este mismo texto. Y luego escuchaba la predicación, no para copiarme, sino después que ya yo hice la mía, de él. Y siempre me asombra cómo un mismo texto, cómo el Señor lo deriva en diferentes direcciones, aunque tenga la misma interpretación. Y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo tengo calor, ¿ustedes no? ¿No? Poquito, ¿verdad? Apaguemos estas luces de acá. Solo dejemos. Yo siempre tengo calor, dice. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Y vamos a estar hoy hablando de poderosas en Dios. Y vamos a estar viendo 3 versos de este capítulo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice en la Nueva Versión Internacional: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Ahora bien, si nosotros nos vamos al contexto de los primeros versos en ese capítulo, nosotros nos encontramos con que el apóstol Pablo, dentro de esta carta, una de las cosas que le toca hacer es defender su ministerio como apóstol. Y entonces él comienza diciendo, algunos de ustedes piensan que yo soy como que soy muy, iba a decir bravo de Boston, pero Pablo no decía esas cosas, como que soy muy dinámico, muy esforzado, muy valiente cuando los escribo, y soy muy fuerte de carácter, pero que en presencia entonces me pongo como timidito. Pablo les decía, no es eso, sino es que yo me acerco a ustedes con gentileza y mansedumbre, con humildad, como lo hacía el Señor. Y por eso es que a veces puede parecer como que soy débil, pero no lo soy. Realmente la debilidad no está ni siquiera en el mensajero y mucho menos en el mensaje. Entonces Pablo, a partir de esto, él les dice, porque nosotros libramos batallas. Aunque nosotros estamos en el mundo, Jesús dijo, no son del mundo, nosotros libramos batallas. Y las batallas que nosotros libramos pueden ser de variado origen. Nosotros debemos entender que hay un mundo que nosotros no vemos, que es el mundo espiritual. Nosotros solo vemos lo que tenemos al frente, pero hay una batalla que es espiritual y que trata de alejarnos de Dios. Esa es la que nosotros no vemos y que ocurre, que viene desde afuera y sobre todo viene desde aquel personaje que en la Biblia encontramos y conocemos como el enemigo. Pero también es cierto que hay batallas que nacen desde adentro.
Hay conflictos internos que nosotros tenemos que también se pueden constituir en un obstáculo para crecer en el Señor, para cambiar nuestra manera de vivir, para cambiar nuestra manera de pensar, y que tienen que ver con batallas ahora que están dentro nuestro. Y Pablo, a partir de aquí, lo primero que nosotros debemos reconocer y recordar es que es normal que nosotros libremos batallas, que haya conflictos internos, pero que no debemos ignorar que hay una fuente de conflicto permanente que viene desde lo espiritual. ¿Por qué? Porque por un lado está el enemigo que no quiere que tú sigas en el Señor, no quiere que tú camines con Cristo, no quiere que tu vida sea transformada, no quiere que tu familia sea exitosa, sea bendecida, no quiere que tú seas feliz, quiere que tú vivas en amargura y que te levantes contra Dios. Ese es su objetivo, destruir todo lo bueno que ha hecho Dios. Pero por otro lado, hay algo interno dentro de nosotros que tiene que ver con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra voluntad, que en buen panameño diríamos que queremos hacer siempre lo que nos da la gana. Y a eso es lo que Pablo, cuando habla de la batalla de la carne o la batalla humana, es aquella que nace a partir de nuestra insistencia en gobernarnos a nosotros mismos y en dejar por fuera sobre todo el consejo de Dios. Y fíjense, nosotros somos buenos para decir sí, que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero después que falle la mía. Primero voy a hacer la mía y luego ya si no me funciona, entonces voy corriendo a Dios para que Dios haga algo en mi circunstancia. Y Pablo dice, esto es una batalla real que nosotros estamos librando constantemente y que nosotros debemos poner atención. Y cuando yo estudiaba para este pasaje, estaban pasando algunas cosas, están pasando muchas cosas en el país, estemos orando por Panamá. Están pasando cosas en el mundo, obviamente, pero también están pasando cosas en diferentes miembros de la iglesia. Situaciones que no les voy a contar, no me pregunten. Situaciones complicadas que de repente viven unos y otros, y uno como pastor, a mí como pastora, que es lo que yo les animo a hacer, me escriben, me llaman, me cuentan, me piden oración, a veces me piden consejo, y veo cómo en medio de la bendición de Dios, y esto es algo a recordar, cuando Dios comienza a bendecirte, vas a enfrentar batallas. Y van a ser batallas que vienen desde afuera y batallas que vienen desde adentro. Entonces, mientras yo estudiaba, yo decía, Señor, ¿cómo nosotros a veces pasamos por alto el que tú en tu palabra nos adviertes de las cosas que vienen, de las cosas que enfrentamos, y que nosotros estamos viviendo en medio de un mundo y una circunstancia que nos lleva a tener problemas y a enfrentar dificultades? Pero Pablo estaba diciendo, nosotros somos humanos, pero en esta guerra, en estos conflictos, en estas situaciones, nosotros debemos aprender a no pelear con nuestras armas humanas. Y uno dice, ¿cuáles son las armas humanas? Pues nosotros queremos o creemos que sabemos todo. Hay un problema, es un arma humana. A veces nosotros buscamos conexiones o contactos y decimos, es que yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que es primo de alguien que ese me puede ayudar. Nos confiamos en que alguien puede hacer algo por nosotros. Buscamos de manera astuta cómo resolver una situación, siempre de acuerdo a nuestra manera. O tratamos de aplicar una fórmula que pensamos le funcionó a otra persona. Y Pablo nos hace un llamado de atención y nos dice, entendamos algo, creyentes, cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, somos humanos, estamos en el mundo, pero tenemos a nuestra disposición el poder pelear nuestras batallas no con las armas humanas, no al estilo de nuestro entendimiento y de nuestras propias habilidades, sino que Dios nos ha dado
o ha puesto a nuestra disposición armas que son espirituales, que son poderosas en Dios. Entonces, Pablo comienza, podemos ir desglosando algunas partes de este pasaje y nos encontramos que Pablo dice que las armas que Dios nos ha dado, fíjense cómo lo presenta, dice, sirven para la destrucción de fortalezas. Y uno dice, ¿de qué se trata? Cuando uno piensa en fortaleza y ve el contexto del libro, la palabra fortaleza se refiere a un sitio fortificado. Siempre utilizamos los ejemplos de nuestras ciudades en diferentes partes de Latinoamérica que en el tiempo de la colonia española se construyeron, para no pensar en otras latitudes, se construyeron lugares fortificados en donde se levantaban muros alrededor de una ciudad. Por ejemplo, cuando usted ve el casco antiguo y que nosotros, uno de los parajes más bonitos que hay para caminar es no sé cómo le llaman, es un malecón, pero no sé si, en las bóvedas, yo sé que lo que no sé lo invento, así es que ustedes ayúdenme, lo que no me acuerdo. Las bóvedas es un malecón, realmente es una fortaleza, es una estructura que fue levantada y construida para proteger la ciudad. Así encontramos las ciudades como en Portobelo, el Fuerte San Lorenzo. En diferentes lugares de Latinoamérica encontramos lugares construidos como un sitio. Eso es una fortaleza, es una estructura levantada para proteger, para cuidar. Y Pablo habla de destruir esos lugares que son para proteger o para cuidar. Y luego también encontramos como significado de fortaleza un lugar dominado por un grupo particular o marcado por características particulares. Y aquí es donde nosotros entramos ya en otra área que no tiene que ver con la estructura física, sino que ya tiene que ver con la cultura, las relaciones personales, con la manera de pensar nuestra, una fortaleza. Por ejemplo, los partidos políticos tienen su propia estructura y su manera de pensar. Esa manera de pensar, esa estructura de un partido político es su marca, su característica particular. Esa es una fortaleza. Lo que tiene una empresa, de cómo una empresa diseña su visión, su misión, cuál es su target o cuál es su audiencia o su público, todo eso es una fortaleza. Son las características particulares que tiene ese grupo que lo distinguen de otros grupos. Entonces aquí ya no estamos hablando de lo físico, sino que estamos hablando de algo más intangible, de algo más abstracto, algo que no se puede tocar, pero que existe. Ahora, dentro de nosotros como personas también hay fortalezas. También están esas estructuras no físicas, sino mentales, que se van generando a lo largo de nuestra historia de vida, que van marcando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver el mundo. Y no siempre las fortalezas, la manera nuestra de ver la vida, de ver el mundo, de funcionar, son maneras sanas o saludables. Nosotros pensamos que sí porque con eso crecimos. Hay familias que crecen en un ambiente que dentro de la misma familia hay muchísima agresividad. Y te dicen, no, pero a mí nunca me golpearon. Pero te hablaban gritando, se burlaban de ti, te decían que tú no ibas a poder, te comparaban con tus hermanitos o tus hermanitas. Uno va creciendo con todas esas maneras de vivir y de convivir dentro de la familia y uno aprende que eso es normal. Esas maneras de enfrentar la vida a medida que vamos creciendo, nuestras experiencias, cómo vamos relacionándonos con los demás. ¿Quién recuerda la primera vez que se enamoró? Así, honestamente, ¿cuántos años tenías cuando te enamoraste la primera vez? Como 13. Como 13. Hay quienes como desde los 5 son enamoradizos.
¿sí? Uno recuerda esas primeras veces, y las primeras veces que uno se enamora, aún desde muy jovencito, muy niñito, van marcando acá en nuestra mente cuáles son las características que nos gustan de una persona. Entonces, de repente comienza uno a tener un patrón. Me gustan que sea alto, que tenga el cabello negro, que tenga... Y uno, ¿eso de dónde te viene? Que hable de tal manera, y eso ¿de dónde salió? De esas primeras experiencias que uno comienza a tener y uno va formándose una idea acá. A veces esas ideas salen bien, a veces no salen bien, a veces no son saludables, porque fueron nuestras primeras experiencias y se convierten en una característica particular de nuestra historia de vida. Y sin embargo, Pablo dice, tenemos en esta batalla que destruir fortalezas. ¿Por qué? Porque la batalla más difícil que controla nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir está aquí, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Es en nuestra mente donde nosotros vamos formando nuestra manera de ser, de expresarnos, de relacionarnos con los demás, e incluso vamos interpretando una realidad aunque sea mentira. Los niños comienzan a creerse las mentiras de que son chiquitos que los papás les dicen. Y luego uno se asombra cómo cuando son adolescentes no le creen nada a los papás, y los papás dicen, ay, es que no sé qué, pero si no te crees nada de lo que le dicen porque estaba chiquito, le inventaste un montón de cosas que no eran ciertas. Y los niños van descubriendo cuál es la verdad. Y uno va formando fortalezas, aún desde pequeño. Recuerden algo, cuando uno cree una mentira y uno está convencido de esa mentira, uno vive la mentira como si fuera verdadera. Y puede venir alguien, te puede decir, no, es que eso es mentira, eso no es así. Uno dice, no, sí es así. Hay gente que ha crecido creyendo que la tierra es plana. Y aunque lo lleves al espacio, le tomes una foto, a él mismo lo llevas, le tomas una foto y mira la tierra que es redonda, te va a decir, eso es trampa de los cielos. La NASA está involucrada en eso porque la tierra es plana. Y tú dices, bueno, ¿de dónde salió esa idea? De que cuando yo estaba chiquito, mi papá me contaba, mi mamá me contaba. Uno va creyendo y uno va creciendo con historias que pueden ser mentiras. Hay niños que creen firmemente cuando en la escuela los compañeritos, los papás, los profesores, las maestras, les dicen cosas negativas. Es que tú eres lento. No te preocupes, papito, es que tú te cuesta más que los demás, pero algún día tú vas a lograr lo que te propones. Sí, es que tú viste de compañerita, mira cómo ella se porta y tú te portas tan mal. Es que tú siempre vas a ser así. El niño no tiene esa capacidad de tener criterio para distinguir o discernir entre aquello que es verdadero y es falso. Y tiene como fuente al adulto, y lo que el adulto le dice, el niño lo cree. Imagínense un niño que va creciendo desde pequeñito, una niña con esa idea de tú no puedes, tú no sabes, tú no sirves, tú no eres... Sí, mamita, usted no es que sea tan bonita, pero no importa, la vida no es de la gente bonita. ¿Usted cree que a ella le va a importar que la vida es de la gente que no es bonita? Ella lo que se va a quedar es con que no soy bonita. Y ni siquiera va a decir no soy bonita, va a decir soy fea. Y a veces uno se encuentra con personas que son realmente guapas y que se consideran feas. Y uno dice, ¿esto de dónde viene? Son fortalezas, son marcas, son características que se van construyendo así como un sitio fortificado a base de piedras y ladrillos. Una fortaleza de un castillo, de una ciudad, no se levanta de la noche a la mañana. Se va armando de ladrillos, de piedras, del material que sea. Hay que moverlo, hay que trasladarlo, hay que pegarlo, hay que ponerle un pegamento. Es todo un trabajo de construcción. Ahora imagine nuestra mente como un trabajo de construcción en la cual nosotros vamos poniendo ladrillo tras ladrillo, uno encima del otro.
Pablo dice más adelante, tengan cuidado con qué están construyendo su vida. Es el mismo concepto. ¿Qué estamos poniendo? Una cosa es que uno se divierta con las gracias de un niño y uno celebra las gracias de un niño, decirle qué maravilloso. Imagínense la diferencia, es decir, el niño hace una gracia, una locura, una cosa que a los grandes incluso nos parece a veces una tontería, y el niño lo celebra y el niño, una cosa es decirle al niño, qué divertido, te quedó súper bien, o qué divertido me hiciste reír, a decirle, es que tú siempre serás el payaso de la casa. Y nosotros pensamos que estamos diciendo lo mismo. Y luego vamos con la gente y le decimos, es que este es el payaso de la casa. Este es mi hijo fulano, él es el payaso de la familia. ¿Cómo usted cree que va creciendo ese niño? Con la necesidad de divertir a otros. Con una dificultad enorme para decir que no. Con una dificultad para no andar buscando siempre la aprobación de los demás. Son fortalezas que vamos construyendo y que se van construyendo, la manera como tomamos decisiones, las cosas que queremos hacer y las que no queremos hacer. Pablo dice que en esta batalla nosotros tenemos que destruir argumentos. Fíjense que siempre lo lleva al terreno de la mente. Y cuando habla de destruir argumentos, quiere decir que el problema nuestro comienza en la lógica y en la razón. En lo que nosotros, un argumento es un conjunto de pensamientos que se conectan entre sí para defender una posición. Eso es un argumento. Entonces, uno va elaborando su manera de ser y su manera de vivir de acuerdo a lo que uno piensa. Y uno dice, bueno, pero es que yo no puedo evitar pensar como pienso. Y ese es precisamente lo que Pablo nos quiere insistir en este texto. Nosotros sí podemos comenzar a cambiar cómo nosotros argumentamos, cómo utilizamos la razón y con qué alimentamos nuestra mente para vivir de una manera sabia. Él dice, las armas que el Señor nos da son poderosas para destruir argumentos. Porque uno de los problemas de la sabiduría humana o de la necesidad de hacer nuestra voluntad es que precisamente nosotros somos especialistas en argumentar en contra de aquello que nosotros no queremos hacer. Yo no sé si ustedes habrán visto, hace ya muchos años salió un video que se hizo muy viral de un niño pequeñito, que casi no hablaba y la mamá se llamaba Linda. No sé si alguien recuerda que la mamá Linda le había prohibido comer cupcakes de la abuela. Lo pueden encontrar, todavía debe estar ahí. Y cuando la mamá viene y entra a la cocina, lo encuentra todo manchado del icing del cupcake que se comió. Y entonces la mamá le llama la atención y le dice, nosotros no habíamos quedado en que no ibas a comer. Y él una cosita así, dice, listen, escucha, ¿no? Porque el niño hispano que hablaba en inglés en su casa. Listen, Linda, listen, no era mamá, Linda. Listen, escúchame, listen. Y como una especie de mezcla entre un idioma que no existe, inventado por él, inglés y español, él argumentaba a su favor el por qué él se había comido el cupcake de la abuela. Y la mamá le insistía y él así, pero con la cabecita así, los ojitos cerrados. Listen, Linda, y argumentaba. Todo menos aceptar que había desobedecido a la mamá que le había dicho, no te comas el cupcake en casa de la abuela. Imagínense si un niño de 2 años, 3 años, tiene esa habilidad, y desde los 2 años comienzan a ponerse seria la cosa, a tener esa habilidad de argumentar, de tratar de encontrar la manera de tener siempre la razón y de que las cosas sean como él piensa. Si somos así desde chiquitos, imagínense cuando ya vamos cada vez más adultos. Cada vez es más difícil que nosotros, hay refranes, ustedes saben que yo con los refranes soy como Chespirito, pero ahí va, que dice que el loro viejo no da la pata, o que un perro viejo no aprende trucos nuevos. O sea, haciendo alusión a que a medida que uno se va haciendo grande, va envejeciendo, es más difícil
tener la disposición a querer aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y decimos, ya yo sé, eso me lo sé. Y cuando alguien trata de convencernos de lo contrario, nosotros tenemos argumentos, aun cuando nuestros argumentos, aunque suenen racionales y lógicos, vayan en contra, número 1, de la voluntad de Dios y número 2, en contra de nuestro propio bienestar. Uno de los problemas más serios que tenemos los seres humanos a la hora de cortar con comportamientos que nos hacen daño, conductas adictivas, es porque en primer lugar nosotros decimos, sí, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Sí, es que yo tengo control sobre eso. Sí, ya yo sé, pero eso no es un problema para mí. El primer problema de la argumentación es que nos cuesta reconocer cuando estamos equivocados. Nos cuesta reconocer nuestra fragilidad y nos cuesta reconocer que somos incapaces por nosotros mismos de cambiar aspectos de nuestra vida que se han convertido en fortalezas, en estructuras, en una marca, en una característica y que está aquí. Pablo le dice a los romanos, predicaba el pastor Daniel cuando hablaba en Romanos 12, Pablo le dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tienes que renovar tu entendimiento, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y uno dice, bueno, ¿a qué escuela voy para que me enseñen a cambiar la manera de pensar? Pues a la escuela de Dios. Porque el que puede transformar nuestro entendimiento es Dios. Luego Pablo, en esta batalla de la mente, identifica un elemento particular muy importante que tiene, y él lo menciona en el verso 3, en el verso 5, dice, destruimos argumentos y toda altivez. La palabra altivez significa soberbia. ¿Sí saben cuál es el problema? ¿Cómo vamos edificando una mente que nos hace daño? Una estructura mental que no nos funciona cuando nosotros comenzamos a construir los ladrillos de nuestras fortalezas. A esas fortalezas nosotros les agregamos argumentos para que se sostengan, para mantenerlas, para que no se caiga la fortaleza. Y encima de eso le ponemos como la cereza del pastel. Nosotros decimos, nos vamos sintiendo, aquí viene la parte de lo emocional. Nosotros comenzamos a sentirnos bien o superiores. Y aquí es donde entra el orgullo humano que detiene cualquier intento de cambio. Porque nuestra altivez nos dice, nuestro orgullo humano nos pone de muchas maneras lo hacemos. Decimos, eso ya yo lo sé, no necesito que tú me lo digas, yo sé más que tú. Ya yo estudié, y los seres humanos nos agarramos de todos los estudios, de lo que sabemos, de lo que, etcétera, etcétera, para sentirnos superiores o mejores y no aceptar. Mientras nosotros no aceptemos que tenemos un problema de fortalezas mentales, de argumentos equivocados que van en contra nuestra, que realmente no son para nuestro bienestar, a nosotros nos va a costar ganar la batalla de nuestra mente. Nos va a costar. Va a ser muy difícil porque lo primero que surge es la altivez. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron uno de los problemas que nosotros encontramos a lo largo de la historia bíblica desde la misma Eva? Cuando la serpiente la llena de duda y le dice, ¿con qué Dios te ha dicho? Y sembrar la duda. ¿Y qué dice luego hace Eva? Vio que era agradable para alcanzar conocimiento y ser como Dios. Surge un orgullo y un deseo de ser más, de ser superior de la manera equivocada, porque esa altivez, ese orgullo se levanta como un obstáculo en contra de Dios. Y fíjense que Pablo dice que son los argumentos y la altivez se levantan en contra del conocimiento de Dios. Recordemos algo, el único que sabe todo es Dios.
El único sabio es Dios. El que conoce las mejores respuestas para tus problemas de vida es Dios. El que sabe qué caminos debes evitar para no caerte es Dios. El que sabe cuáles son aquellas historias en tu pasado y en tu vida que te lastiman y te hacen daño hasta el día de hoy es Dios. Y dice que nuestros argumentos, nuestras fortalezas y nuestro orgullo se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es como si nosotros pusiéramos una barrera y está Dios dispuesto a enseñarnos, a darnos sabiduría. Santiago escribe, dice, si alguno tiene necesidad, pídala a Dios y Dios le va a dar sabiduría abundantemente. Dice, no tienen porque no piden o piden mal. Nosotros, ¿cuántas veces le pedimos sabiduría a Dios? A veces pensamos, le voy a pedir sabiduría a Dios en las grandes decisiones de mi vida. Pero es que las grandes decisiones de nuestra vida se forman de un cúmulo de pequeñas decisiones. Comenzamos por decisiones pequeñas y nos cuesta pedirle a Dios sabiduría aún para las decisiones pequeñas. ¿Por qué? Porque está esa pared que se llaman fortalezas, argumentos, orgullo. Y están ahí, nosotros pensamos que nosotros sabemos. O decimos, y fíjense que esto también es orgullo, cuando decimos, es que ya yo se lo pedí a Dios. Ya Dios sabe lo que necesito. Como quien dice, ya no necesito seguirle pidiendo más porque ya Él sabe. ¿Y dónde hemos encontrado eso? Si la palabra de Dios nos dice, pidan, sigan pidiendo. Síganle pidiendo a Dios, que Él escucha sus peticiones. Pero en el fondo acá, a veces lo que nos cuesta o lo que nos detiene es que hay orgullo en nuestro corazón. O hay fortalezas como el sentimiento de no merecer, o que a mí Dios no me escucha, o yo no merezco que Dios me escuche, porque yo en 1900 tanto hice tal y tal cosa, porque yo en el 2000 tal cosa, porque yo en el año 2010 hice esto y por eso ya Dios no me va a contestar. Pero esos son argumentos y fortalezas que nosotros seguimos añadiendo a las que ya tenemos. Porque, hermanos, si hay alguien que es misericordioso, que perdona, que olvida, que levanta y que restaura, ese es nuestro Dios. Pero nosotros nos quedamos anclados a nuestra historia y en el fondo anclados a nuestra altivez. Ahora, Pablo les dice la batalla de la mente y luego nosotros nos encontramos con que sigue diciendo en el pasaje, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y este es el tipo de frases, todo este pasaje, uno lo puede leer así y a veces Pablo es difícil de entender. Y uno lee y depende de la versión, mientras más antigua es la versión es más complicado nosotros entender lo que Pablo está diciendo. Dice, llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Cómo se cautiva un pensamiento? Tengo que andar con una red como de mariposas, cazando pensamientos. ¿Cómo se cautivan? Cuando habla de llevar cautivo, habla de poner en prisión, de esconder, de poner en prisión, de amarrar. Y dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí tiene que ver, fíjense, con la acción que nosotros tomamos con respecto a nuestra mente, a nuestra historia, a las mentiras que hemos creído, a las mentiras que otros nos dicen. ¿Qué pasa con las mentiras que te has creído, con las mentiras que otros te dicen o las mentiras que hay en general en el mundo? ¿Qué pasa? Que vienen a nuestra mente así. Cuando estamos intentando hacer algo nuevo, algo bueno, creer en nosotros, creer que podemos lograrlo, aquella vocecita de cuando estabas chiquito que te decían, tú siempre vas a ser el payaso, y tú quieres hacer algo que sea serio, viene esa vocecita que te dice, es que acuérdate que tú siempre vas a ser el payaso. Y entonces cuando vienen esos pensamientos, dice que llevarlos cautivos
¿A quién? Dice, a la obediencia. Y aquí quiero citar un pasaje que está en Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, los versos 7 y 8. En Santiago, capítulo 4, Santiago está en mi Biblia, yo supongo que en las de ustedes también, está después, Pastor Guillermo, me dice el Pastor Guillermo que después de Hebreos está Santiago 4, y en el verso 7 hay un pasaje que nos gusta citar, y cuando hablamos de pelear contra el diablo, de resistir la tentación, que dice, voy a leer la segunda parte, dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces nos vemos en la posición de que, bueno, para ganar esta batalla, para salir adelante, yo tengo que resistir. Entonces estoy poniendo la fuerza en mí. Yo tengo que resistir al diablo y él se va a ir huyendo. Me va a dejar de molestar. Pero es que obviamos la primera parte del pasaje. La primera parte del pasaje dice, así que sométanse a Dios. Esa es la partecita que no nos gusta. ¿A cuántas mujeres aquí les gusta Efesios 5, donde dice, mujeres, sométanse a sus maridos? No. Y entonces lo que hacemos, pero es que los hombres no leen que dice primero sométanse unos a otros, eso no les gusta. Es que somos así de selectivos. Y aquí Pablo está diciendo, nos está dando cuál es la forma de nosotros aprender a llevar cautivo todo pensamiento que nos hace daño a la obediencia a Cristo. ¿Cómo comienza? Comienza conmigo, yo como persona, sometiéndome a Dios, sometiéndome a su voluntad, sometiéndome a sus deseos, entendiendo lo que significa que Él sea el Señor de mi vida. No se trata de pararme fuerte y decir, yo voy a resistir la tentación, voy a resistir al diablo. Se trata de primero estar sometida a Dios, de haberle entregado a Él mi voluntad. Porque, como decíamos, mientras yo no reconozca que tengo un problema, no puedo enfrentar la situación. Yo tengo primero que entender y reconocer que tengo un problema. Pues parte del problema es que a nosotros no nos gusta someternos a la obediencia a Dios. Yo no puedo llevar mis pensamientos que me vienen a la mente y que me hacen daño y decir, este pensamiento no es mío, este pensamiento no me hace bien, lo voy a dejar, lo voy a soltar, no voy a seguir pensando en eso, voy a cambiar, como cuando uno cambia la estación de radio y te ponen una canción que no te gusta, tú haces así. Pues es lo mismo, cuando viene ese pensamiento, deséchalo y di, este pensamiento no viene de Dios, no es mío, y yo se lo entrego al Señor. Estás cautivando pensamientos que no te pertenecen, que no te hacen bien, y se los estás entregando al Señor, porque tu vida está sometida a Dios. Padres, enséñenle esto a sus hijos. Enséñenle a no quedarse con las mentiras del mundo, del diablo, de personas que le dicen o de ellos mismos que comienzan a creer. Enséñenle, dígale, no papito, no mamita, esto no es real. Mira lo que dice Dios, mira lo que dice la palabra. Cuando te venga ese pensamiento, di ese pensamiento, Señor, te lo entrego, porque no me hace bien. Tenemos que aprender, y a veces uno dice, Erika, pero esto es muy complicado para los niños. Si el niño de 2 años podía decirle a la mamá, listen, linda, y argumentar con la mamá por un cupcake, ¿ustedes creen que los niños no entienden cuando uno les explica que hay pensamientos que no les hacen bien y que no les hace bien quedarse dándole vueltas o creérselos, sino que es importante que digan, Señor, este pensamiento te lo entrego? Los niños aprenden a caminar y a confiar en Dios. Ahora, ¿cuáles son entonces las armas? Fíjense que Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas, destruir argumentos, para quitar toda altivez, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Para eso son las armas. Ahora, ¿cuáles son las armas?
Las armas son, sencillo, les pongo Efesios 6, no lo vamos a leer para que ustedes lo marquen y lo lean todo en la casa, porque es un texto de referencia, pero las armas de nuestra guerra, que son poderosas en Dios, para ganar la batalla contra nuestra mente, en nuestra mente, contra nuestra voluntad que nos quiere llevar hacia donde no nos conviene, contra nuestra soberbia que queremos hacer lo que queremos hacer, contra las mentiras del mundo y las mentiras del diablo, son las mismas armas para todo creyente. Número 1, la palabra. En la palabra está la verdad de Dios. ¿Cómo se combate la mentira? La mentira se combate con la verdad. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo utilizó ¿qué cosa? La palabra distorsionada. Pero fíjense, se sabía la palabra y la torcía para tratar de hacer caer al Señor Jesús en una trampa o caer en tentación. Pero ¿cuál fue el arma que utilizó el Señor? Él le respondía con la palabra, pero no con la palabra torcida, sino con la palabra real. Él combatió. Tú quieres combatir tus historias negativas, tus problemas, tu soberbia, los problemas en tu familia, los problemas de tus negocios, los problemas con tus hijos, los asuntos del corazón, las emociones que te trastornan. Tú quieres combatir comportamientos que te amarran. Entonces tienes que aprender a sostenerte en la palabra y poder pelear con la palabra en tu boca. ¿Qué palabra? ¿La tuya? No, la palabra de Dios. La única palabra que es poderosa para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para quitar la altivez, es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Pero no puedes usar la palabra como arma si no conoces la palabra. Y nosotros insistimos en esta iglesia una y otra vez: vea la palabra, lee la Biblia, conoce la Biblia. No te conformes con un mensaje del domingo o un estudio del grupo de vida. Y no pienses, bueno, es que ya yo con eso que me dan el miércoles o el martes y el domingo, listo, tengo la palabra. No, la palabra, tu relación con la palabra tiene que ser personal. Nadie la va a entender por ti, nadie la va a memorizar por ti y no la vas a tener al alcance de tu boca. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, cuando ustedes sean llevados y presentados ante tribunales para acusarlos por predicar el evangelio, les dice: no se preocupen, porque el Espíritu les va a dar la palabra adecuada. Pero si ellos no tenían esa palabra en el corazón, ¿de dónde va a salir la palabra? Hay personas que piensan, bueno, ahora soy creyente, estoy en la universidad, como el Espíritu me va a dar las palabras que necesito, no tengo que estudiar. Tengo examen de lógica, pero no necesito leerlo porque dice la palabra que el Espíritu me va a dar la palabra que yo necesito. Ajá. ¿Cuántos ceros te ganaste? 0.00003. ¿Por qué? Porque no funciona así. No va a salir de la nada. No puedes contrarrestar la mentira del diablo y la mentira de las personas y los argumentos de otros y tus propios argumentos dañados si no tienes la palabra en tu corazón. Y cuando venga la duda a tu mente y venga ese pensamiento intrusivo que te diga, viste, el Señor te abandonó, va a venir la palabra y tú vas a poder decir, porque el Señor me ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la palabra me llena de seguridad. Tu primera arma, la palabra. Segunda arma, oración y ayuno. La oración es conversar con Dios. Pablo dice a los tesalonicenses, oren continuamente. Y hay quienes, no entendiendo esto, dicen, pero yo no puedo pasarme todo el día sin ir a trabajar por quedarme orando en la casa. Porque aquí dice que tengo que orar sin cesar, continuamente. Ese no es el sentido del texto.
te está hablando de, aparte de tus tiempos de oración, el que tú sepas que puedes mantener una comunicación constante con Dios. Tú estás en el trabajo, estás caminando, estás limpiando, estás manejando, y tú puedes ir conversando con el Señor. Y aquí está en tu mente tu relación con el Señor. No necesitas aprenderte oraciones elaboradas de memoria, porque hay quienes me han dicho, ay, ¿usted ha visto cómo ora fulano o fulana? Qué bonito ora y cuántas palabras usa, y yo nunca voy a poder orar así. No se trata de que tú ores como alguien más ora, se trata de que tú converses con el Señor. Tú necesitas tener al alcance el arma de la oración para combatir en esta batalla en tu mente. Y dice el ayuno. El ayuno es precisamente abstenerse de comer para estar abierto a la comunicación con Dios. Implica sí un sacrificio, pero tiene que ver con que no es decir, bueno, tengo que hacer sacrificio para que Dios me oiga, no, sino que es decir, Señor, yo realmente necesito escucharte, necesito hablar contigo, necesito pasar tiempo contigo y estoy dispuesto a renunciar a aquello que a mí me genera. Hay gente que la comida es una cosa que la disfruta, están terminando. Yo recuerdo que mi papá terminaba de almorzar y comíamos en el almuerzo y él decía, ¿y qué vamos a comer mañana? Mi mamá le decía, pero no has terminado de comer, Horacio, y ya estás pensando en qué vas a comer mañana. Pero era una cosa, ¿y qué vamos a comer mañana? ¿Y qué hay para mañana? ¿O qué hay de postre? La comida genera un gran atractivo a nuestros sentidos. Y por eso es que cuando nosotros estamos ayunando, estamos diciéndole, Señor, ¿eres tú más importante que mi comida? Hay personas que ayunan y dicen, bueno, en teoría el ayunar implica solo, por ejemplo, tomar agua. Y de repente uno dice, bueno, yo puedo con un juguito, ¿no? De fruta. Y después digo, bueno, yo puedo hacer un smoothie con esa fruta. Un licuadito. Y ese pedacito de pan no le hace daño al ayuno. Y nosotros no entendemos el concepto de abstenerme de aquello que yo considero que es lo máximo para mí, decirle, Señor, te voy a dedicar. Son armas. El Señor mostró la importancia del ayuno ayunando Él mismo y enseñándole a sus discípulos a ayunar. Tercer lugar, la alabanza. La alabanza. Usted se da cuenta cómo cambia el ambiente cuando usted comienza a alabar a Dios. Y a veces pensamos que la alabanza es el momento en que estamos aquí y cantamos. La alabanza tiene que ser una actitud de nuestro corazón constante hacia Dios. En alabar a Dios, cante en su casa, ponga música cristiana, lleve sus alabanzas en el carro, apréndase las canciones. Suelte la alabanza para Dios, porque el Salmo dice que Dios se entroniza en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de que alguien se entroniza, es que está el trono del que gobierna y ese trono está y él se sienta en su trono, está entronizado. Está hablando del poder de Dios, de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es el que realmente gobierna y reina. Y cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, está diciéndole, Señor, tú eres digno y tú eres el que gobierna. Tú eres el que está entronizado en medio, el que reina en medio y tiene el control de todo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que es maravillosa, si la han leído en Crónicas, que hay un momento en que el rey Josafat va a una batalla, se ve envuelto en una batalla con el pueblo, y una batalla que él no puede ganar. Y la respuesta o la salida para esa batalla es que Josafat mandó por delante lo que hoy diríamos el ministerio de alabanza. Y no fue con la idea de que, bueno, total, si nos matan primero, sí, total. Total, no son indispensables, así es que vayan ellos primero. No, esa no es la idea. La idea es que precisamente es que la labor de los adoradores y de los levitas en el pueblo era fundamental, porque ellos estaban proclamando la presencia
y el gobierno de Dios en medio de su batalla. Y cuando ellos comienzan y fueron a la batalla, los primeros que iban eran los que iban adorando a Dios. Y por supuesto que esa batalla la ganó el pueblo de Dios. Así contigo en tu vida. No desestimes el poder de la alabanza. Santiago dice, ¿está alguno triste entre ustedes? Cante alabanza. ¿Estás triste? No te tires a llorar y decir es que estoy triste y solo quiero llorar y llorar y llorar. Sí, pues llora, llora 5 minutos y alaba 20. Llora 15 minutos, alaba 1 hora. Dale el lugar. ¿Por qué? Porque en la alabanza tú estás proclamando que Dios es grande y que Él tiene el poder y que Él es el dueño de tu vida. Un arma espiritual poderosa. Nuestras armas son poderosas en Dios, dice Pablo, es la alabanza. En cuarto lugar, esta también es complicada. ¿Cuál es un arma? Vivir en santidad. Y aquí volvemos al texto de Santiago cuando dice sométanse a Dios. Pensamos que vivir en santidad a veces tiene que ver con hacer o no hacer. Y no hago esto, y no hago esto, y no como esto, y no pruebo esto, y es el no permanente. Vivir en santidad es simplemente vivir como Dios quiere. Y tomar las decisiones con respecto a cómo Dios, no lo que el mundo dice, no es lo que la sociedad hace, no es lo que la cultura. Nosotros comenzamos con grandes argumentos, otra vez los argumentos. No, pero es que todo el mundo lo hace. Entonces, si todo el mundo se mete a robar, los que vivimos la experiencia de hace muchísimos años ya, cómo se pasa el tiempo, de la invasión en Panamá. Algunos de ustedes no vivían en Panamá, algunos no habían nacido. Pero en el año 89, que hubo una invasión de Estados Unidos a Panamá, se dio una situación muy complicada. Y uno veía a las personas de todo estrato social entrando a los comercios, desbaratando los comercios. Toda esta área en Vía España, que ahora está Saks, eran otras tiendas que había ahí, Zara, Panamá, alguien se acordó por ahí, y había, en donde usted menos se pensaba, de repente había gente que uno los miraba, ahora a uno le da risa cuando uno lo piensa, la imagen, que uno de repente veía personas que venían con los carritos de los supermercados, los carritos esos rojos, llenos de mercancía, y ellos iban corriendo por toda la calle, y allá a lo lejos se oían los disparos. ¿Y ustedes creen que le tenían miedo a los disparos? Se les olvidó el miedo a los disparos y a todo. Corrían uno detrás del otro y hasta se saludaban con los carros llenos de mercancía. Gente que salía, una persona cargando un colchón o una refrigeradora solita. Le salía la fuerza de Hulk y de Superman. Y salían cargando los colchones y de repente veías BMW amarrando las mercancías robadas al techo de los carros, y uno dice, ¿qué pasó? Esto fue como diabólico. Y a veces después uno le preguntaba a la gente, ¿y por qué lo hiciste? Es que todo el mundo lo estaba haciendo. Son mentiras, argumentos. Una de nuestras armas para ir en contra de aquello que nos destruye en nuestra mente y nuestro comportamiento es vivir como a Dios le agrada. Es preguntarnos, ¿esto que estoy pensando hacer le agrada a Dios? Ustedes saben y ustedes ven que yo nunca me meto ni cómo uno se viste, ni cómo uno se peina, ni cómo nada. A mí eso, yo pienso que lo externo es externo y punto. Si usted quiere venir con el pelo, yo siempre le digo a Erika, me vas a pintar el pelo rosado, pero yo te digo cuándo. Quiero un mechón rosado así o rojo, así. Que me salga así, pero grande, grande, grande. Eso es externo. Pero antes de llegar yo aquí con 7 colores en el cabello, por más que me parezca que me llama la atención, yo tengo que sentarme y preguntarme, Señor, ¿te agradaría eso? ¿Te agrada que yo me vista de esta manera? Es que es lo que está de moda. Se me ve todo, Señor, pero es lo que está de moda. ¿Te agrada?
le haría daño a la gente en la congregación que yo llegue vestida así con el cabello de colores, que van a decir, ¡ah! Ahora sí se le botó la canica a la pastora. Pero yo tengo que antes decir, bueno, pero Erika, eso no es malo, eso no es pecado. No es malo y no es pecado. La Biblia no me dice, no te pintes el cabello de colores. Voy a buscar todo, no lo voy a encontrar. Pero sí me dice vivir agradando a Dios. Sí me dice tener cuidado de no lastimar a mis hermanos. Sí me dice de tener un comportamiento que honre al Señor, que sea como una ofrenda agradable. Por eso usted nunca va a escuchar que yo le diga, ¿y por qué te vistes así? ¿Por qué te hiciste esto? ¿Y por qué? No, eso no es problema mío, ni problema de nadie. Esa es su relación con el Señor. Nosotros debemos aprender a vivir una relación personal con el Señor de tal manera que nos importe lo que Él piensa. Esa es un arma contra el enemigo y es un arma en contra de la batalla de nuestra mente. Y es por eso, cuando dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Primero, sométanse a Dios. Y por último, arma en contra. Nuestras armas poderosas en Dios es el nombre de Jesús. Y uno dice, pero ¿cómo así? Dice Filipenses capítulo 2, en uno de los pasajes poderosos que tiene la Escritura, uno de los pasajes poderosos que tiene Pablo, dice en el capítulo 2 de Filipenses, hablando de Jesús, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y termina, que es como una poesía, termina diciendo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre que es el nombre más excelente por sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús, cuando tú estás peleando batallas en tu vida, no te aferres a la idea de que y esto está tan terrible porque está tan extendido tanto en la sociedad secular como en muchos hogares y familias cristianas, que piensan que son ellos los que decretan y lo que yo decreto tiene que pasar en mi vida. Y ahora hay rituales que hace la gente, espero que no creyentes, pero que hacen y que ponen velas y que sacan y que rompen papeles y escriben lo que quieren decretar o afirmar. Y la gente está metida en todo esto. Esto es paganismo a todo nivel. Con la idea de que lo que yo digo, como yo lo digo, mi palabra tiene poder y se va a cumplir. Eso es antibíblico. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Y el único nombre que tiene poder para vencer, para derrotar, para destruir, para defenderte, para acabar con aquello que te hace daño, para deshacer mentiras, es el nombre de Jesús. Cuando estés en problemas, proclama el nombre de Jesús. ¿Y cómo se proclama el nombre de Jesús cuando estás en problemas? Tan sencillo como decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor,
que tú destruyas, que tú derribes, que tú abras puertas, que tú cambies circunstancias. En el nombre de Jesús, cuando en tu casa no sabes qué hacer, proclama el nombre de Jesús y declara que ese es el nombre sobre todo nombre, delante del cual toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor, y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblar, reconociendo el poder, la soberanía, la gracia y el gobierno de Dios. Solamente el nombre de Jesús es un arma que no utilizamos. Es un arma que a veces no sabemos que tenemos. Levántate en la mañana con tu familia, llama a tus hijos y en voz alta ora con ellos. A veces nosotros todo lo hacemos acá. Mi esposo tiene una costumbre cuando se va a dormir. Yo siempre te ventaneo porque solo vivo contigo. Y él cada vez que se va a dormir me mira y me dice: que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor te dé descanso, que el Señor te, en voz alta, que el Señor te guarde de todo peligro, que el Señor, en voz alta, antes de dormir. Hazlo en tu casa, con tu familia, contigo mismo. Si vives solo no importa, contigo mismo. Ora en voz alta y dile: en el nombre de Jesús, esta casa es del Señor. Y el Señor es el Rey en este hogar. Y en este hogar no va a haber disensión y no va a haber problema y no va a haber conflicto. Y el Señor nos va a dar sabiduría en el nombre de Jesús. Hay un arma poderosa al alcance de la iglesia y es el poder que existe en el nombre de Jesús. Cuando van a la escuela tus hijos, reúnete con ellos y ora en voz alta. Ellos van a renegar, no les va a gustar si ya viene mi mamá, mi papá con la misma cosa. No importa, tú proclama el nombre de Jesús sobre la vida de tu familia, porque ese es el nombre sobre todos los nombres, el único nombre que tiene poder para derrotar cualquier acechanza, artimaña del enemigo en contra de tu vida, en contra de tu familia. Y es allí cuando cobra sentido la palabra del profeta Isaías, cuando dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y el Señor condenará toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por causa del nombre de Jesús que está sobre tu vida. Armas poderosas en Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Armas poderosas, Señor. Tú nos has dejado armas, porque hay una batalla que se está librando. Y hay una batalla que se libra en lo intelectual, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que va a nuestra historia de vida, que surge de nuestra historia, fortalezas que se han ido construyendo, argumentos, razonamientos, muchas veces basados en la mentira, o argumentos que nacen de nuestra necesidad de hacer nuestra voluntad y no la tuya. De esta idea de que nosotros sí podemos y sí sabemos, que se combina con la soberbia o la altivez. Señor, estamos en medio de un mundo que vive en conflicto y tus hijos están siendo atacados por muchos frentes. Personalmente, en lo individual, pero también como familias, y ataques externos. Ayúdanos a no vivir en el engaño, a no pensar simplemente que esto es normal, sino a entender que tenemos a nuestra disposición las armas que tú has dejado. Ayúdanos a vivir de la manera que a ti te agrada, a conocer tu palabra, amar tu palabra, proclamar tu palabra, a vivir en oración, Señor, y presentarnos delante de ti en ayuno para escuchar tu voz, para conocer tu voluntad, tu propósito, para buscar en ti sabiduría. Ayúdanos, Dios, a romper toda estructura que impide que nosotros te alabemos. Timidez, miedos, temores, esquemas mentales, ideas equivocadas. Que nosotros aprendamos
a alabarte, Señor, a proclamar tu nombre en alabanza, tu grandeza, tu dignidad, no solo cuando nos reunimos en la iglesia, sino en todo tiempo. Ayúdanos a vivir en santidad, a preguntarte a ti si te agrada lo que hacemos, lo que decimos, lo que compartimos. Que te tengamos a ti en cuenta como el primero en darnos tu aprobación, que no busquemos la aprobación de los demás, sino que busquemos el sí de Dios para nuestras vidas. Y por último, Señor, enséñanos, recuérdanos que en tu nombre hay poder, que no hay como el nombre de Jesús, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el dulce pastor de las ovejas, el príncipe de paz, aquel que tiene dominio sobre todo y sobre todos, y que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor y nuestro amigo, y que a ti, Señor, podemos acudir proclamando, no decretando palabras huecas que no tienen que ver contigo, no con rituales paganos, no pensando que en nuestra lengua hay poder, sino entendiendo que el poder está en el nombre de Jesús, en tu palabra, en tu persona, en tu obra, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir de esta manera. Yo te invito, los niños van a hacer algo. Todavía no, esperen ese momentito, por favor.